Hoy damos el comunicado número 26 semanas dando este tipo de información en relación con el estatus que guarda el coronavirus en el Instituto Nacional de Cancerología y de manera general en nuestro país, que ustedes ven las cifras, se mantienen el número de contagios en el país, aun cuando se notan descensos en algunas ciudades, sin embargo en otras tiende a aumentar y eso se ve reflejado en cada uno de los estados de la República. En particular en el Instituto Nacional de Cancerología, hace una semana aproximadamente tuvimos un ligero aumento en el número de pacientes que se hospitalizaron por tener síntomas moderados. Afortunadamente ya en el transcurso de la semana se han ido dando de alta estos pacientes, han mejorado mucho su sintomatología. Sin embargo, notamos un relajamiento en las disciplinas de cuidado personal y de distancia. Dentro del personal del instituto, en estos últimos días, hemos notado un leve aumento en el número de trabajadores contagiados. La gran mayoría de ellos no identifica el lugar, pero tienen como antecedente un familiar que ha resultado positivo. ¿En qué momento pueden propagar el virus? Y es lo que hemos estado observando en estos días. A la hora de comer, cuando se reúnen para comer, al retirarse el cubrebocas, hablar en voz alta, estarse comunicando y no guardar la distancia correspondiente, están ocurriendo estos brotes y por ello ha habido un leve aumento en el número de trabajadores de diferentes áreas que tenemos identificadas, pero eso nos afecta como institución porque tenemos que resguardar a los contactos directos y eso obviamente nos carga de trabajo al resto del personal del instituto. Por eso es el momento de retomar nuevamente las recomendaciones que hemos venido insistiendo. Distancia mayor a 1.5 metros. Para eso colocamos en algunas oficinas en donde los espacios son cerrados acrílicos para que entre persona y persona, en donde no hubiera esta distancia, estuvieran protegidos. Pero se rompe cuando van al comedor por su alimento o algunos sectores del instituto que van por su alimento, pero después se reúnen y en esa convivencia comparten cubiertos, comparten sus utensilios, comparten ciertos alimentos y ahí es a donde se puede propagar el virus. Y eso es lo que hemos observado. Afortunadamente, los que están contagiados por el coronavirus han tenido síntomas leves y ha permitido que estén en casa en seguimiento. Pero, así como ocurre esto, si se contagia a la población vulnerable de mayor edad o que tiene una de las comorbilidades ya mencionadas como hipertensión, diabetes, obesidad, personas que tienen como adicción el tabaco, son muy susceptibles a que tengan los síntomas severos. Entonces, no romperíamos esa propagación del virus y no bajaríamos la incidencia de personas contagiadas. Por eso, además de este distanciamiento físico, el uso permanente de cubrebocas. También en los pases de visita que realizamos, nos damos cuenta qué sectores se están relajando y no usan el cubrebocas. Y a veces nos ven y en el momento en que nos ven rápidamente se colocan el cubrebocas. No es darle gusto a nadie el uso de cubrebocas, es protección personal, que realmente se protejan y protejan a su compañero, a su amigo, a su amistad, a su familiar. El sentido de usar el cubrebocas es para que nos protejamos todos, se disminuya la propagación del virus y así logremos vencer esta pandemia. Pero es una participación colectiva, es una participación de todos
pero que parte de uno mismo. Vienen fechas festivas, como la noche del 15 de septiembre, en donde los mexicanos tenemos pues la cultura de reunirnos las familias y festejar. En esta ocasión la recomendación es no hacerlo, y si lo vamos a hacer, además del cubrebocas, traten de usar la careta. Recuerden ustedes, a la hora de comer, de introducir los alimentos, se levanta la careta, no tener el cubrebocas y poder comer, pero tiene uno permanentemente en el diálogo, en la mesa, puesta la careta. Y que los alimentos sean individualizados, que los cubiertos solamente la persona los ocupe, para que no se compartan. De lo contrario, vamos a ver nuevamente estos rebrotes y no vamos a detener esta propagación del virus. Aprovecho cuando menciono estas fechas, el día 17 de septiembre es el día de la seguridad del paciente. Hay que recordar que nuestro objetivo en el Instituto Nacional de Cancerología es el paciente. Todo lo que hacemos es en función del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar al paciente? Primero, cuidándonos nosotros, cuidando nuestras familias, cuando nos transportamos, cuando estamos dentro de la institución, y eso va a ayudar a cuidar al paciente. Entonces, hay que recordarlo para que el día 17 reforcemos estas medidas, en donde también incluyamos al cuidador primario del paciente. En un par de semanas entramos al otoño y con ello la llegada de nuevas cepas de virus, principalmente del tipo de la influenza tipo A. Nos vamos a enfrentar a un doble problema: los virus de la influenza más el coronavirus. Ya lo hemos comentado. El virus de coronavirus, que es un virus de mayor tamaño si lo compara uno con el resto de los virus que habitualmente nos afectan en este periodo estacional, y que la diferencia está que si nosotros hablamos, al estar hablando, podemos estar expulsando en la saliva el coronavirus si estamos infectados y alcanzar 1,5 metros, 2 metros. Pero si tenemos la infección por otro tipo de virus que son de menor tamaño y más ligeros, pueden alcanzar más metros de distancia. Pueden alcanzar 6, 8 metros de distancia. La otra es, no podemos nosotros diferenciar la sintomatología de aquella persona que tenga la infección por coronavirus o por el tipo de influenza. Son muy similares la sintomatología. Por eso, dado que para el virus de la influenza sí existe una vacuna que nos puede proteger, es por lo que le he pedido a la doctora Diana Vilar que en esta semana pueda publicar un video en donde hablemos de las características de los virus de la influenza que harán presencia en este periodo, para que la doctora nos explique cuál es la importancia de proteger a otros grupos, además de los que veníamos protegiendo para el coronavirus. Por ejemplo, el virus de la influenza suele afectar más a los niños y a las personas de mayor edad. Entre los 6 meses de edad y los 4 años para este tipo de virus, y para los mayores de 65 años de edad. La sintomatología es muy similar que la del coronavirus. En el caso de coronavirus, las personas de mayor edad y que además tienen obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, son fumadores, son los de más riesgo. Entonces, son dos poblaciones que ahora van a ser nuestro reto. Afortunadamente, para los virus de la influenza existe la vacuna,
Ya en unas semanas más tendremos la vacuna y el propósito es que nos cubramos el 80-90% del personal de salud, de nuestros pacientes y el cuidador primario, aquel que cuida al paciente. De esa manera evitar la propagación de los virus de influenza y seguir confrontando al coronavirus. Pero es muy importante su participación, que tengan conciencia de que nos tenemos que proteger. Vamos a instalar módulos para que puedan ser cubiertos los diferentes turnos, tratando de enlazar ciertos turnos, pero por favor acudir una vez que nosotros instalemos estos módulos, porque también hay que pensar en el personal que vacuna, que también tiene que darle cobertura a diferentes servicios y diferentes lugares dentro del instituto, ya sea en la parte de administración donde está el mural, ya sea esta nueva torre de hospitalización o bien el predio de San Fernando número 22. Entonces, tenemos que tener una organización para cubrir al personal que corresponde a los diferentes turnos y de fin de semana, pero es necesario su colaboración para que acuda y no que tengamos al personal esperando y que lleguen 2, 3 o 4 y los tengamos ahí muchas horas esperando. Es importante que esta medida la tomemos con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, porque tenemos que irnos protegiendo todos contra esto a lo que seguramente nos vamos a enfrentar. Es posible que el contagio por influenza sea menor, porque hemos venido cuidándonos y son las mismas medidas de protección. Cubrebocas, utilizando de manera correcta, lavado con agua y jabón, en su caso que no tuviéramos acceso a un lavabo donde hubiera esto, con alcohol gel y cuidando mucho nuestra relación en distancia con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Mi agradecimiento por el seguimiento que le dan a estas recomendaciones. Nuevamente recuerden que cuando uno percibe que comienza a controlarse la pandemia es cuando solemos confiarnos y el resultado es que nuevamente surgen los rebrotes y eso lo vemos en ocasiones en ciertos grupos. Es un virus, el coronavirus, altamente contagioso, entonces no hay que bajar la guardia. Gracias a todo el personal nuevamente del Instituto Nacional de Cancerología, todo este tiempo hemos venido trabajando con mucha responsabilidad. Les agradezco porque han sido muy conscientes de que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que comunicarnos de la manera en la que podamos ser más efectivos. Entiendo que las necesidades en los diferentes servicios son diferentes, pero la única manera de poder lograr y tener éxito es si lo hacemos con responsabilidad, con orden, con comunicación asertiva, estar muy cerca de los jefes de departamento para que las necesidades que haya se puedan ir solventando, porque cada uno va a tener diferentes tipos de necesidad y hay que atender a todos, pero de una manera ordenada. Nuevamente a las familias que nos han venido apoyando, muchísimas gracias, patronato, a las instancias de gobierno, de la SINSAE, de la Secretaría de Salud, del Gobierno Federal, todos quienes están alrededor del trabajo del Instituto Nacional de Cancerología, mi agradecimiento por la confianza que nos depositan y el Instituto Nacional de Cancerología va a continuar con esta sensibilidad que le muestra a la sociedad mexicana. Muchísimas gracias a todos ustedes, mi agradecimiento por todo el apoyo que nos dan. Instituto Nacional de Cancerología.